idea de esta, o la oportunidad que nos da Dios hoy de poder escuchar y de aprender más de su palabra, pues nos lleva a un buen horizonte. Y por eso, siendo hoy día lunes festivo, nos regala este tiempo tan precioso para que podamos reunirnos como comunidad. Bueno, algunos no me conocen por mi nombre propio. Mi nombre es Edilberto Núñez. Me dicen normalmente Beto, el hermano Beto. Quería contarles un poquito. Yo hace 15 años llegué a esta preciosa comunidad, de la cual me ha dado la oportunidad de crecer, así como lo están haciendo ustedes en este momento. He pasado también por las escuelas y he tenido la oportunidad de aprender y de crecer intelectual y espiritualmente. Llevo 15 años, como les decía, y me ha dado la oportunidad de pertenecer a los ministerios de Ujier, de Ministerio de Parejas, y ha sido muy hermoso poder crecer de la mano del Señor y poder ser un instrumento más para su obra. Hoy tenemos un tema muy especial, y es un tema muy confrontante, digámoslo así, pero es un tema que Dios quiere que lo tomemos de frente. Y el título de este tema de hoy es A decir la verdad. No sé si ustedes tengan en su material, lo tengan ahí a la mano. La idea es que podamos seguir muy cerquita los pasajes que él nos señala en este material. Y por eso voy a entrar de una vez a compartirles pantalla para que podamos ubicarnos un poco más en el tema. Entonces, un segundito, ya comparto. Lina, por favor, me confirma si ya estamos en pantalla. Sí, señora, ahí está la presentación. Tenemos la presentación. Ok, como les decía, el título es A decir la verdad. Y nosotros dicen que este dicho de palos y piedras lastiman los huesos, pero las palabras no hacen nada. No sé si alguno de ustedes me pueda confirmar si lo había escuchado antes o hasta ahora lo ha escuchado. La verdad, yo no lo había escuchado. En cierta forma, al revisarlo y al mirarlo, pues claro, cuando dice que palos y piedras, porque son cosas o objetos sólidos, pues nos van a lastimar al momento de golpear, ¿no es cierto? Pero las palabras, a veces pensamos que no hacen ningún efecto, pero realmente las palabras son más peligrosas en el momento de decirlas a una persona, y dependiendo también la situación. No sé si alguien quiera compartirme si había escuchado el dicho. Alguien que pueda... No lo había escuchado. No lo habían escuchado. ¿Listo? Bueno. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nuestra boca ha emitido palabras en las cuales su origen vienen de algunos sentimientos o emociones, o en muchas ocasiones desde nuestro corazón han salido
y que hayan golpeado vidas muy cercanas, como por ejemplo nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, algunos vecinos por alguna situación que de pronto se presente tan cercana, o personas que laboran alrededor de nosotros y que a veces lo hacemos sin medir alguna de las consecuencias del alcance del cual pueda tener esas palabras que salen a veces como esos misiles de destrucción, ¿cierto? Y que al final lo que hacen es destruir totalmente las relaciones. Hoy, por ejemplo, quería pedirles de que por favor tengan a su mano y me colaboren, me ayuden a leer estos versículos para que podamos nosotros poder hacer el seguimiento frente a la palabra y que podamos centrarnos más. Vamos a Proverbios, por favor que alguien me colabore, algún hermano que vaya mirando, Proverbios 11:9, Proverbios 15:1, Proverbios 12:6, Proverbios 13:3 y Proverbios 15:4. ¿Alguno de ellos que por favor me colaboren? Buenas noches. Buenas noches. Proverbios 11:9. Ok, ¿qué dice la palabra? El hipócrita con la boca daña a su prójimo. O sea, más los justos son librados con la sabiduría. Ok, en la primera parte, ¿qué es lo que dice, perdón? El hipócrita con la boca daña a su prójimo. A su prójimo, ¿cierto? Y entonces, analizando un poco ya la diapositiva, ¿qué pueden hacer las palabras? Dice que el hipócrita por su boca puede dañar al prójimo, ¿cierto? Puede hacer daño al prójimo. Eso nos da de que puede destruir nuestros vecinos, ¿cierto? Las palabras, cuando las decimos, podemos destruir una relación entre vecinos. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Ok, la respuesta áspera aumenta el enojo. O sea que nos podemos subir un poco de furor, ¿cierto? Nos podemos, como decimos, calentar en la conversación y podemos de llegar a un diálogo o una conversación a un conflicto. Eso pueden hacer las palabras. Proverbios 12:6. Yo lo tengo, dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Ok, la primera parte dice que con las palabras también podemos, ¿qué? Derramar sangre, ¿cierto? Podemos matar a las personas. Y usted dirá, pero con una palabra, ¿qué podemos matar a una persona? Claro, estamos diciendo de que las palabras son misiles que van directo a algún concepto, alguna situación. Proverbios 13:3. Presente. Señor. El que guarda su boca, guarda su alma. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tendrá calamidad. Las palabras también arruinan vidas, destruyen vidas. Y es donde tenemos que tener cuidado al emitir las palabras. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4 dice, la palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. La palabra perversa, mal emitida, la palabra que va con un concepto muy acechante para destruir una persona. Esa palabra genera desánimo y depresión.
cuando de pronto le llamamos la atención a nuestros hijos, cuando le llamamos la atención a una persona que nos colabora, podemos llegar a que ellos estén enfrentando una situación de desánimo y de depresión. Entonces, digamos que estas son las formas o las consecuencias en las cuales las palabras nos llevan a, digamos que nos lleva a terminar o a destruir una relación. Y más que todo, si estamos frente a una relación familiar, en el caso, por ejemplo, de la pareja, una sola palabra puede llevar desánimo y depresión a la esposa, o con los hijos, o cuando nos dirigimos a nuestros padres, pues las palabras nos van a llevar a eso. No sé si ustedes recuerdan cuál es el arma que utiliza el enemigo. Dice, pero esa arma a veces va con consentimiento de nosotros para hacer daño, ¿sí? A veces lo hacemos inconscientemente, pero también esto... Espérame un segundito que tengo un tris. ¿Cuál es esa arma que utiliza el enemigo? Porque relativamente el enemigo es el que nos utiliza para poder hacer daño a otras personas. Pero hay una parte fundamental de nuestro cuerpo que es la que el enemigo utiliza, que es la lengua, ¿cierto? En Santiago 3, 6, 8 dice, y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Algo que el Señor puso en nosotros o creó en nosotros, pero que relativamente el propósito de él al colocarlo no era ese. Puede ser que la misma naturaleza de nosotros es aprovechada por esta parte del cuerpo para cometer estos actos de maldad. Pero en cierta forma, Dios creó esta parte del cuerpo con un propósito bueno. Y lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra es que sea ese instrumento de bendición, más no de maldición. Entonces, digamos que todos estos versículos nos han ayudado a saber de que la lengua es algo que podemos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado al manejarla, para que no podamos cometer estas, digamos que estas imprudencias, porque son imprudencias que cometemos, y que no vaya a ser de pronto que lleguemos a dañar vidas sin tener la seguridad o realmente la forma de poder prevenir y no lamentarnos después. Bien, la tercera diapositiva dice, la lengua como fuerza enormemente positiva y constructiva en la vida familiar. ¿Cierto? La lengua no es solamente un instrumento de maldición que utiliza el enemigo. La lengua también puede ser un instrumento de bendición que nos va a ayudar a entablar relaciones, primero que todo las familiares y después las sociales. También le pido el favor a algunos de los hermanos que me colaboren con estos versículos que están ahí en pantalla. Proverbios 18:21. Ya lo tengo acá. Ok. Dice,
Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Ok. Lo que nos dice en la primera parte es de que nos puede ser, digamos que en la forma positiva y constructiva, la lengua puede ayudar a edificar, ¿qué? A la gente, ¿cierto? Sirve como medio de construcción y de edificación, más no de destrucción. En Proverbios 12:25. Sí, señor. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Más la buena palabra lo alegra. Exacto. Aquí nos relaciona el texto como traer bendición a una ciudad entera. Y esa es la forma como nosotros a través de nuestra comunicación, nuestras expresiones, podemos ser de bendición para una, digamos, para un sector, para una comunidad, pero también para una ciudad entera. El anhelo del Señor es que podamos nosotros ser ese canal de comunicación y de bendición para nuestra ciudad de Ibagué. Proverbios 12:14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ok, muy bien. Dice que en el momento de que nosotros nos comunicamos, dice que produce gozo y produce satisfacción. Dice que produce un pago, ¿cierto? Es como una remuneración por lo que usted hace. Y en este caso, la lengua nos sirve para recibir ese pago bueno, favorable para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok. Dice que fomenta comodidad y ánimo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos invita el Señor cada vez que podemos compartirle a alguien cuando vemos que se encuentra en una situación difícil, de soledad, de depresión, ¿cierto? Nos fomenta comodidad y nos permite dar ánimo a los demás. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. ¿Alguien lo tiene? 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ok. Así como lo veíamos antes, que puede ser un instrumento para subir el furor, pues es también la lengua o este medio nos ayuda también a disminuir la ira y el furor, ¿cierto? Baja los ánimos con una palabra que blanda, una palabra concreta, una palabra adecuada a la situación, una palabra que baje esos ánimos, nos ayuda a disminuir la ira y el furor. Efesios 4:30. Sí, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Ok. Dice que nos lleva a dar deleite y placer a Dios. Cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo, cada vez que nosotros emitimos palabras de maldición, palabras que ofendan, palabras que lleven a la destrucción, pues lo que vamos a hacer es que no honrar a Dios y vamos a hacerlo enojar, digámoslo así, porque eso es lo que Él no quiere que hagamos. Lo que Él quiere es que llevemos deleite, que la gente vea ese deleite en nosotros, en la forma de expresarnos, de hablar, y que podamos honrar y dar placer a Dios.
Bueno, esa es una de las formas como podemos ver que la lengua no solamente puede ser un instrumento de maldición, sino que también enormemente nos da positiva y constructiva. Es una fuerza enormemente positiva y constructiva en la vida familiar, la que nos ayuda a tener una relación familiar, una comunicación muy cercana con los nuestros y con los vecinos y con las personas en el exterior, de la cual esto nos lleva a tener una vida tranquila, en paz, gozosa, y que podemos nosotros poder ir aprendiendo a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Y ella nos va como moldeando nuestra forma de hablar, nos va quitando esas palabras que no son agradables y va colocando palabras de bendición para que nosotros podamos bendecir a los demás, bendecir a nuestra familia. Hay una importancia en la cual, una importancia y un poder de la comunicación verbal, ¿cierto? Y eso nos lo va mostrando la palabra a través de Efesios 4:25. Un hermano que por favor me colabore con este pasaje. Efesios 4:25. Sí. Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Todos formamos del mismo cuerpo. Listo. Sobre esta palabra encontramos algunos detalles, ¿sí?, que tiene la comunicación. La palabra nos invita a que compartamos, a que nos comuniquemos, ¿cierto? A que hablemos con los demás miembros. Dice que los unos de los otros podamos acercarnos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestra familia, de una forma más clara y más abierta. Esa importancia del poder de la comunicación verbal. Pero los detalles de los cuales nos habla es que, en primer lugar, nos manda a hablar. La palabra de Dios nos invita, pero nos lleva a que hablemos los unos con los otros. En segundo lugar, aparece una invitación también que dice que cada uno de nosotros tiene la orden de hablar. Tenemos la oportunidad de poder compartir lo que sabemos y lo que entendemos. En este caso, cuando conocemos la palabra de Dios y podemos compartírsela a alguien, no es tanto una invitación, es una orden a que hablemos, a que lo compartamos. En tercer lugar, también nos dice que debemos hablar cada uno con su prójimo, ¿cierto? En esa partecita yo les quiero contar de que hace poco estoy viviendo en un conjunto y bueno, también relativamente por la situación de la pandemia, se me ha sido un poco difícil el poder tener una comunicación más cercana con mi vecino del frente. Y a veces es chistoso porque él en el andén de él y yo en el andén de nuestra casa, y desde allá nos saludamos, pero de ahí ya no pasa nada. O sea, ni el nombre nos hemos dado. Entonces, yo digo, bueno, en esta ocasión, preparando el tema, yo decía, sí, relativamente ya llevo 5 meses acá, y en 5 meses solamente cruzamos la palabra buenos días, vecino, pero de ahí ya no más. Entonces, la palabra nos dice que debemos hablar cada uno con su prójimo. Y en cuarto lugar, también nos dice
Debemos hablar unos con otros porque somos miembros de un cuerpo. Debemos hablar unos con otros porque somos miembros de un mismo cuerpo. No sé si usted se ha dado cuenta cuando nos reunimos en la capilla, en el templo, la iglesia llega y algunos se saludan como algunos no. A veces los domingos tenemos hasta el mismo hermano ahí pegadito para poder conversar, tenemos la oportunidad de conversar y ni siquiera le sabemos el nombre, ni siquiera sabemos dónde vive, qué hace. Y es algo que limita la relación de hermanos que debemos de tener dentro de nuestra iglesia. Debemos de conocernos más para poder apoyarnos más. ¿Cómo podemos apoyar a una persona en alguna situación si verdaderamente no sabemos qué calamidad o qué situación estará atravesando él o su familia? Entonces, esta importancia y ese poder de la comunicación con nuestros hermanos nos hace necesario poder involucrarnos en una comunicación y en una relación con los demás. Bien, hay una frase que nos dice, o un ejemplo, el cual nos dice que sería antinatural, absurdo, frustrante y perjudicial para la mano no poderse comunicar efectivamente con el pie, con el ojo, con la oreja. ¿Cierto que sería de la misma manera, sería una violación a la ley de la comunicación cuando los cristianos no se comunican el uno con el otro? Si nosotros nos dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, que somos su iglesia, pues debería haber una comunicación fluida, una comunicación muy fraternal en la cual nosotros podamos participar y poder conocer de todos. Nos está diciendo que qué tal si la mano no pudiera comunicarse con el pie. Debe estar conectado, está en el mismo cuerpo. Entonces, eso nos invita a que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos comuniquemos. Busquemos la forma de comunicarnos. Por ejemplo, cuando terminamos normalmente las reuniones, se le ve a unos hermanos las ganas, el desespero a veces de poder saludar a los hermanos que ve, que hace mucho tiempo no ha podido saludar, que no ha podido ver, y está uno repartiendo saludos, hola, ¿cómo están? Y eso es muy bonito dentro de la comunidad, poderlo ver. Edificar tu familia a la manera de Dios requiere una cantidad de conversación adecuada entre los miembros de la familia. Y vamos a ver varios puntos, los cuales nos van a ayudar a que esa conversación sea adecuada, sea una conversación muy cómoda dentro de los miembros de nuestra familia. ¿Para qué? Para que sea la familia como Dios la quiere. Hablando un poco del dicho que leíamos al principio, dice que la verdad es que los palos y las piedras pueden romper tus huesos, pero las palabras también pueden romper tu corazón. Dice Pablo en Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esta debe ser tomada en serio por cualquier persona que quiere edificar su familia como Dios quiere. Y es la que necesitamos tomar. Empezar a depurar esa palabra que no es, que no beneficia nada nuestro crecimiento, nuestra familia, y empecemos a utilizar esas palabras que sí realmente
hacen crecer nuestra relación en familia. Como les decía, hay unos puntos que son, en primer lugar, el buen discurso es veraz. El buen discurso es veraz. Y ese buen discurso, ese contiene la verdad. Cuando hablamos de veraz es porque es verdad. Y es el discurso o el diálogo o la comunicación que debemos de tener con nuestra familia, que contenga la verdad. Pablo dice en Efesios 4:25, dice, habla verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La veracidad con otros empieza siendo veraz en cuanto a lo que eres. Cada vez que nosotros empezamos a comunicarnos con alguien, pues debemos demostrarnos tal y como somos. Si yo estoy pasando una situación económica difícil, ¿por qué voy a decirle al hermano que estoy bien? Pues puedo estar bien de salud, gracias a Dios. Pero si tengo una situación económica difícil, lo que podemos hacer es de pronto, cuando ya nos hemos saludado, cuando ya hemos compartido, pues poder ser abierto y poder ser veraz en la situación que andamos. Las escrituras nos advierten muchas veces del engañarnos a nosotros mismos. El apóstol Santiago escribe del peligro de ser guiado por ilusiones. Jeremías informa que nuestro corazón es más perverso que todas las cosas. Pero también el escritor de Proverbios asevera que nos engañamos a tal grado que ni tenemos conciencia de lo pecadores que somos. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Nosotros a veces con nuestras mismas palabras nos envolvemos y nos engañamos a nosotros mismos. A veces ni nos creemos el mismo cuento. Pero cuando vamos a la palabra y entendemos, cuando llegamos al punto que Dios quiere que veamos, que nos confronte, pues nos va a ayudar a empezar a cambiar esa forma de ser, esa forma de ocultar lo que verdaderamente está pasando y empezamos a decir cosas que no son irreales. Ese es el primer punto, dice que el buen discurso es veraz. En segundo punto es la verdad duele a veces. ¿Y por qué se dice que la verdad duele a veces? ¿Cuántas veces nos duele cuando nos dicen la verdad y cuando decimos que nos dicen la verdad en la cara? ¿Quién de pronto le ha sucedido que nos pueda compartir alguna vez en su vida, alguna situación que le haya tocado que enfrentar? Y cuando le dicen la verdad, le duele esto tanto en su interior. ¿Ah? Mi hermano que pueda compartirnos. ¿Alguien? ¿Aló? Beto, yo pienso que a veces la verdad duele tanto porque, bueno, tal vez nos están haciendo un llamado de atención frente a algo que nosotros creemos que está correcto. Pienso que a veces como pega directo al orgullo, pega directo en el ego y ese tema de dar la razón de pronto a otro, a veces como que genera algún tipo de frustración. Puede ser el caso en el caso de cuando le están haciendo un llamado de atención a otro. Sí, sí, es cierto. Esto, en muchas situaciones nos ha pasado. Y nosotros a veces creemos de que lo que estamos haciendo está bien, que lo que estamos diciendo es veraz. Pero cuando llegamos y nos hablan, nos confrontan, eso duele bastante. Duele bastante. Y ahí tengo un caso a veces cuando he tenido la oportunidad con nuestro pastor Héctor, el poder llegar a la oficina de él,
a la oficina de él y poder recibir alguna palabra que el Señor tiene a través de él. Y hay momentos de que me duele, porque digo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no me había dado cuenta? Pero es mejor así. Es mejor que duela en ese momento y no más adelante estar añorando el por qué no puse atención, el por qué no pedí auxilio, el por qué no pedí consejo. Dice que ser honestos con nosotros mismos no siempre es fácil, y eso creo que a todos nos pasa, no es fácil. A veces es humillante, doloroso y aterrador vernos como en verdad somos. Como en verdad somos. En eso es importante. Tenemos la palabra de Dios al frente. Y a veces cuando damos malos pasos, cuando decimos palabras que no tienen que ser, es bueno ir a la palabra de Dios. Y seguramente Él nos va, con ese amor que nos habla, nos puede doler un poquito menos y ayudarnos a ser mejores personas. Hay una partecita que dice en nuestro texto, dice que la verdad duele. Sin embargo, también hay que aclarar que la mentira y ocultar a otros lo que realmente somos hará más daño. Con el tiempo, la gente y las relaciones resultan más dañadas por la incertidumbre y la decepción que por la verdad dicha sinceramente. Revelar la verdad es como realizar una operación quirúrgica necesaria. El dolor es real, pero el resultado es una salud en vez de la muerte. Y es así, es como una operación quirúrgica. Es mejor ahorita y no después que se complique. Y eso deberíamos de tenerlo muy en cuenta para poder mejorar nuestras relaciones familiares en casa. El poder hablar con nuestra esposa. Es mejor hablarlo ya, no de pronto en el momento en el cual el furor está subiendo, porque puede pasar más cosas, pero sí cuando ya hay un momento de tranquilidad y cuando Dios pone esa paz en nuestra relación, lo podemos hacer. Y es mejor hablar las cosas o las situaciones con la verdad y no esperar que más tarde la consecuencia sea, digamos que en el caso de nuestras relaciones de matrimonio, sea una separación o un hijo perdido, un hijo que se va o un mal negocio. A veces en los mismos negocios se presentan cuando usted no pone las cosas claras, cuando no pone los puntos claros, cuando no es veraz el negocio que se está haciendo. Después es una situación que nos va a llevar a una calamidad, a un problema, a una relación rota. Bien, el otro punto es andando en la luz. Andando en la luz. Juan, en primera de Juan, del 1, perdón, primera de Juan de 6:7, alguien que de pronto me pueda ayudar con ese pasaje. Si decimos que tenemos Muy bien. Así es, el ánimo de participar. Muy bien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, con Él está en luz y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, muy bien. Cuando analizamos este pasaje,
nos dice que si decimos que tenemos comunión, cuando decimos que tenemos comunión, ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Cuando decimos que tenemos comunión con Dios, pero no también solamente con Dios, con nuestros hermanos, con el prójimo. Y dice que andamos en tinieblas, pues ¿qué hacemos? Mentimos, ¿cierto? Y dice que no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, cuando decimos que vamos de la mano con Dios, cuando obedecemos su palabra, cuando somos esos instrumentos de bendición, cuando nuestra conversación es agradable a personas en la cual Dios está involucrado, decimos que tenemos comunión con Él, que estamos en luz con Él, pero que también tenemos comunión unos con otros, ¿cierto? A veces, y sucede mucho en reuniones sociales, no sé si les haya pasado, está uno reunido y hay conversaciones que realmente no vienen nada al caso. Son muy del mundo y a veces no nos hallamos en ese lugar. Pero también cuando tenemos una reunión entre hermanos, amigos de la iglesia, en la cual tocamos temas, no es que digamos que estemos a toda hora compartiendo la palabra, pero sí en conversaciones que sean de bendición y edificación para todos los que estamos ahí, pues realmente nos sentimos bien, ¿cierto? Les decía que en este pasaje encontramos dos declaraciones importantes sobre la verdadera comunión que nos enseña este pasaje. En primer lugar, dice que la verdadera comunión con Dios y otros es imposible para la gente que anda en tinieblas. Tiene que quedar claro. O sea, nunca vas a pensar que vas a tener una comunicación fluida con una persona que está en tinieblas. Yo tenía como testimonio propio, recuerdo que cuando empecé en los caminos del Señor y cuando ya estaba involucrándome digamos que en las reuniones y hasta en los ministerios, venía aprendiendo de la palabra. Cuando había reuniones familiares con mi esposa, llegábamos por saludar, ¿no? Porque, bueno, era la familia y necesitábamos también saludarles. Pero cuando ya estábamos ahí, empezaban a tocar temas que realmente no eran tan agradables, la verdad, uno no se sentía bien. Y es imposible estar usted ahí en un lugar tratando de aguantar y aguantar, sabiendo de que es un lugar donde aparentemente solo hay tinieblas. Y eso hemos venido aprendiendo. No es que no podamos reunirnos con nuestras familias que no conocen del Evangelio. Simplemente debemos de buscar el momento apropiado para poder compartirles, para poder entablar una conversación y poder hacer que esa persona conozca más de la vida del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Eso nos dice la primera declaración. Quiero que de pronto me diga, o que de pronto alguien me comparte, perdón, ¿qué es estar o andar en tinieblas? ¿Algún hermano puede abrir su micrófono? Yo creo que estar en tinieblas es hacer la voluntad de nosotros, es estar en pecado, es confesar cosas que de pronto, sabiendo que estamos diciendo mentiras, estamos hablando cosas que no son, o sea, sabiendo que tenemos que decir siempre la verdad, es actuar de una manera que no debe de ser. O sea, si yo sé que el Señor me está dando la oportunidad de confesar mis pecados, me está dando la oportunidad de estar bien con Él,
¿Por qué tengo Sí. que decir mentiras? ¿Por qué tengo que ofender? ¿Por qué tengo que hablar del prójimo? Hay muchas cosas que nos llevan a estar en pecado. Y pues como esto es una escuela de familias, yo creo que lo más importante es estar mal con el esposo y con los hijos. Eso es una de las partes más importantes. No poder nosotros estar hablándole siempre la verdad, sino actuar con mentiras y dando malos ejemplos. Sí, Es así eso. es. Eso es andar en tinieblas. Gracias, Alejita. Te reconocí por la voz porque no me muestra la pantalla, pero muy bien, Aleja, es así. La segunda declaración nos dice que si andamos en luz, tenemos comunión, ¿cierto? Andar en luz es requisito prescrito para la comunión verdadera con Dios y otros. Nosotros no podemos decir que estamos obedeciendo y estamos haciendo la voluntad de Dios si realmente no estamos en comunión con Él, si no estamos andando en luz. Entonces, la invitación que nos hace para que nosotros podamos buscar de una comunión segura, de una relación, de una comunicación con nuestros hermanos, es que estemos en luz. Dice que la luz es clara, transparente, trasluciente, patente y abierta. Eso no es solamente en algunos lugares, dice que siempre y en todo lugar, en todo lugar. Cuando a veces vemos que las nubes y las sombras, ¿qué sucede cuando pasa con las nubes y las sombras? ¿Cierto? Que a veces lo vemos. Cuando está haciendo el sol, está haciendo un día de sol bien, bien caluroso, ¿qué sucede? Llega y oculta el sol, ¿cierto? Y siente uno el fresquito. Pero relativamente al minuto o a los 2 minutos ya no está la nube. Y lo mismo la sombra. La sombra usted la puede estar viendo, pero al momento de que usted de pronto se va moviendo o va girando, la sombra también va desapareciendo. Eso no es algo que realmente nos lleve a estar en luz. Las nubes y las sombras son irreales. La luz es la verdad abierta. Ella nos ayuda a que podamos ser tal y como somos. Y así debemos demostrar. En tercer lugar, dice, al construir sobre esta definición, podemos concluir que andar en luz significa que debemos ser veraces y abiertos con nosotros y con otros. Quiere decir que debemos ser honestos respecto de nuestros pecados, culpas, pensamientos y sentimientos. Esto significa que eso significa practicar un estilo de vida que sea real y transparente. Es lo que nos invita Dios en este pasaje. Bien, vamos adelantándonos porque yo creo que, ¿cómo vamos de tiempo, Milina? Nos quedan unos 5 minuticos. ¿Sí? Bueno. Yo creo, bueno, nosotros digamos que los 3 puntos son los más importantes, que es uno, tener un buen discurso, pero veraz, la verdad, ¿cierto? Es mejor hablar y andar con la verdad, y también andando en la luz. Los otros que tenía ahí, que es jugar a las relaciones, esas jugar a las relaciones son, digamos que, ejemplos de situaciones en los cuales a veces nos damos cuenta de cómo la persona va cambiando diferente. Y jugar a las relaciones podemos estar mirando un ejemplo muy casual, digamos, muy normal en los matrimonios porque a veces ellos, digamos, nosotros como caballeros a veces somos muy corteses o muy atentos cuando estamos en una reunión en público con nuestra esposa. Pero cuando ya salimos de ahí, de ese lugar, y llegamos a casa o en otro lado que estemos los dos solos, pues la verdad, la mayoría de hombres cambian su forma de actuar. Son rudos e insensibles. Entonces,
eso de jugar a las relaciones. Tú eres así en tal lado y yo soy así porque nos conviene, porque es mejor que las demás personas no piensen mal de nosotros. Entonces, eso nos lleva a tener un juego de las relaciones. El otro punto está porque tenemos unos niveles y estilos de comunicación. Vamos a hacerlo de una forma para que quede dentro de la información, y es aprovechar e identificar cuáles son los niveles de comunicación que podemos tener. Y en el primer nivel de comunicación está cuando nosotros entablamos una conversación con alguien, con nuestra esposa o con alguien, y simplemente tenemos palabras muy cortas, frases muy cortas, que son como buenos días, qué bueno verte, qué bonita mañana, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Son palabras muy cortas que dan el inicio a una conversación. Hasta ahí es el inicio de la misma. Pero cuando ya entramos en el segundo nivel de comunicación, pues ya digamos que en el área o en nuestra relación de pareja, los matrimonios empiezan a comunicar algunos hechos que les sucede normalmente cuando no está la otra persona. Entonces ya hay una comunicación un poco más abierta. Ya no es solamente un saludo o una despedida, sino que ya hay un recuento de anécdotas o de circunstancias o pasajes en el diario vivir que nos ayudan a ampliar un poco más esa comunicación. En el nivel 3 de comunicación, pues normalmente empiezan con frases como, ya es mi opinión, creo que, ¿qué piensas de? Dame tu evaluación honesta de. Entonces ya hay algo más profundo sobre algún tema que quieren tomar, por ejemplo, como pareja o en una reunión de familia, núcleo familiar. Entonces ya empieza a profundizarse los temas, empiezan a dar soluciones o a recibir conceptos de todo el grupo familiar. Y eso es válido, es necesario recibir, no solamente que una persona tenga la directriz, sino que también los otros tengan la opción de cómo aportar a la situación o a buscar alguna solución. Entonces, esos son, digamos que los 3 niveles de comunicación que nos ayudan a tener una buena relación familiar. Está también cuando no sabes lo que piensas. Ese punto nos lleva a una partecita de nuestras vidas o a personas de los cuales a veces no quieren a veces ni aportar, ¿no? Siempre ponen un obstáculo, siempre dicen, no sé, no entiendo, no quiero, no soy digamos que dice, no soy un pensador. Si querías un intelectual, te hubieras casado con otra persona. O sea, siempre es una persona muy a la defensiva, siempre cerrada su comunicación. Y eso, pues, esto no ayuda, ¿no? No ayuda a darle fluidez a la relación. Dice que no soy una persona inclinada a las emociones. Eso cuando es que no sabe lo que piensa o siente, es porque es una persona que o sea, que sus emociones las tiene muy, muy guardadas, no habla, no expresa. A veces decimos, a veces se puede volver una bomba de tiempo, una persona que se llena, pero nunca aporta nada. Entonces, no ayuda a que la relación sea fluida, a que la comunicación sea fluida.
hay una parte que dice cómo adquirir habilidades para la comunicación. Me parece importante, lo tenemos en el material, son 9 puntos y lo vamos a decir muy cortico. Dice, para que podamos identificar y expresar sus verdaderos sentimientos interiores, pueden beneficiarse con los siguientes ejercicios. Son ejercicios que podemos hacer en casa, muy a la medida de lo que podemos ir evolucionando en nuestra forma de ser. Si alguno de nosotros somos así. Dice, usa una concordancia bíblica y haz un estudio de los sentimientos y emociones de Jesús y otros personajes bíblicos. Es bueno mirar esos ejemplos, a ver por qué yo no soy así, por qué mi personalidad o mi forma de pensar, de hablar, es así, muy cerrada. Observa la manera en que la gente piadosa identifica y expresa sus ideas y sentimientos. Aprende a definir las distintas emociones. Date tiempo para pensarlo y sentirlo. Reconoce que el negar lo que piensas y sientes es dañino. Haz un monitoreo de tus pensamientos y emociones. Habla abiertamente con otros de tus pensamientos y de tus emociones. Pero también haz que esto sea un motivo de oración y te ayudará a mejorar en esta actividad. Involucra a otros para que te ayuden. O sea, son formas en las cuales nosotros podemos, si nos identificamos dentro de este punto, que no somos muy expresivos, no somos muy emotivos, nos ayudará a abrir más el horizonte y podemos ir evolucionando en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Siempre vamos a tener una necesidad de aclaración, ¿sí? Dice que quiero aclarar que no propongo que compartamos absolutamente todo lo que pensamos o sentimos con otros miembros de la familia. Toma nota que he calificado al discurso abierto y honesto con las palabras apropiada, propio, constructivo. Digamos que el punto clave de este capítulo es que debemos ser abiertos y transparentes en cualquier cosa que es importante para nuestras relaciones y nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo. Siempre debe de haber una aclaración. Siempre debemos de aclarar, debemos de buscar la forma de que sean transparentes nuestras comunicaciones, nuestras relaciones. Y digamos que para terminar, no sé, Lina, ¿cómo andamos? Bien, Beto, pues. Ya nos falta este puntico que es la verdad o Sí. las consecuencias, ¿sí? Terminé. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Listo, ok, perfecto. Dice que hacer una tempestad en un vaso de agua, sermonear o fijarse en pequeñeces es un peligro grave. Normalmente nosotros siempre hacemos eso, ¿no? Formamos una tempestad en un vaso de agua porque salió una verdad o porque sucedió algo. Pero a veces necesitamos evitar. Yo quiero que por favor me colaboren con Proverbio 17:9, algún hermano, o yo lo tengo acá de una vez más rápido. Dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al enemigo, ¿cierto? Esa es una de las consecuencias. Cuando nosotros hablamos, cuando decimos algo o queremos hacer algo, podemos estar encubriendo, ocultando alguna falta, pero simplemente por buscar una amistad. Pero el que divulga, ¿cierto? El que es muy fácil de expresar y de contar y decir las cosas, pues lo que está verdaderamente haciendo a veces es apartando un amigo. Dice el texto que negarse a ser honesto con uno mismo
y otros acerca de asuntos importantes es igualmente serio y puede hacerse mucho daño a las familias, ¿no? No podemos negarnos, no podemos escondernos, no podemos permitir que yo hago tales cosas y no lo comento, no soy abierto y resulta que a veces la verdad, como destapa, también esto trae sus consecuencias y que tenemos que asumirlas. Bien, yo creo que en este momento abrimos un minutico, no sé si podamos obtener esto, Melina, para que podamos compartir algún aporte de nuestros hermanos. Voy a quitar la pantalla para poderles ver porque la verdad no los veo. Ahora sí. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Qué tal les ha parecido el tema? ¿Y qué podemos aportar a este texto y a esta clase? Tenemos 2 minuticos para quienes quieran participar, así que pueden abrir su micrófono.